Fajardo, WNBI, Mayagüez y nuestra app Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Es en ruta, el programa que la gente disfruta. Es en ruta, quien te alienta, edifica y me gusta. Bueno, 10 de la mañana en Nueva Vida 97.7 de la casa. Nuestro hermano, nuestro amigo Samuel Hernández para una edición especial de Refrigerio. Buenos días, Samuel. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos que están aquí. Voy a aprovechar la oportunidad para poder darle share a esta gran transmisión. Así es, aquí Y estamos. por eso yo siempre al principio hago una pausa aquí en lo que yo doy share para que la gente se conecte. Sí, para que más personas se beneficien y puedan compartirlo a su vez con otros que lo necesitan. Porque la gente anda ahí haciendo 20 cosas en las casas, pero no nos pueden dejar de escuchar. Bueno, yo creo que la música que más se está consumiendo en las redes, donde quiera, es la de Samuel Hernández. Gloria a Dios por eso. La gente está buscando, pues claro, es una voz necesaria, importantísima en Puerto Rico y América Latina. Y en medio de todo esto, la gente dice, wow, necesito una canción de Samuel. Oye, yo estoy bien sorprendido con lo que ha pasado. Videos en diferentes pueblos, sí. Colombia, también Panamá, España. La policía en España, dando el toque de queda, de momento se para frente a los condominios y le canta "Levanto mis manos" a la gente. Está trending, "Levanto mis manos". Dios siempre tiene el control también. Hicimos una versión, es algo como nunca. Pues mira, yo que me emocioné viendo la tumbacoco, es que le llaman, cuando tú estabas en el balcón y pasa aquella guagua canta. ¿Tú estabas en casa de tu mami? Mira, lo que pasa es que yo me emocioné tanto. Pues no podemos salir de las casas, pero mi mamá se hospitaliza y para asuntos médicos sí podemos ir. Y salí, pero antes de eso fui a Sidra a pasar por allá por donde vive ella, mi mamá, y en la casa de un amigo oramos antes de ir para el hospital. Y yo canté de Siempre Tener el Control, me la canta a mí mismo. Sí. Y dolor por mí. Wow. Y entonces cuando termino de orar de Siempre Tener el Control, y yo me aflijo, cuando mi mamá se hospitaliza, yo me aflijo. Sí, yo soy mamá boy, yo no quiero cuenta con la mamá mía. ¿Tú te cantaste la canción y...? Yo canté la canción de Siempre Tener el Control, pero y oraban por mí. Entonces, oye esto. Después que yo canto la canción, yo me paro así, y oye, un vecino puso la canción. Ok. Y miro así, pero se estaba escuchando cada día más cerca. Sí. Cuando yo veo que es una tumba coco con la canción mía. Vi el video, sí. Me volví loco. Okay. Wow. Y yo decía, soy yo. Tengo 20 libras más, pero mira, soy yo, mírame. Me daba, como cantas así como el medio número. Soy yo. Y el hombre se sorprende porque acá tiene la canción mía puesta para todo el pueblo de Sidra. Y en una montaña, cuando miras arriba, en una montaña que estoy yo, Dios está en control. Sí. Bueno, él vino donde yo estaba, yo lloré muchísimo. Fue bien emotivo porque también deja ver tu humildad, Samuel. Dios, fíjate amén. Que está sonando en España, ya el otro, pero de repente en el pueblito en Sidra. Te dio una emoción. Una emoción. Fue Mira, lindo. Los éxitos, o la popularidad, como quieran decirlo, no pueden coartar esa esencia de uno. Así mismo. Mira, fíjate que un hospital me llamó y después me llamaron para atrás. Me dijeron, no vengan nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que si me abrazan, yo los voy a abrazar. Sí. Samuel, cuando pase todo esto, viene a orar por nosotros. Sí. Pues aún con la mascarilla y con los guantes, si alguien me tira los brazos, lo voy a abrazar. Sí. Entonces, no podemos perder eso. Entonces, a veces Dios mismo te da de tu propia medicina. Y a veces queremos ver a Dios en el trueno. No, que venga el coronavirus ahora mismo y Dios sé que Dios lo puede hacer. Claro que lo demás lo va a hacer. Ya vamos a abrir el país ya mismito en el nombre del Señor cuando se vaya todo esto. Esperemos que sea pronto. Amén. Pero mira, Dios te lleva a la puerta de tu casa. Cuando resucita, está dando como Cleofás y el otro. Y no se dan cuenta que él dice que sus ojos estaban velados. Y lo llevó a la puerta de la casa. Y después eso hizo como que se iba a ir. Entonces entró porque lo invitaron. Entonces, yo creo que de ahí se copiaron quédate en casa. Porque se supone que sea quédate en tu casa. Porque si tú dices quédate en casa, estás diciendo ven a la mía. Te estás invitando a la tuya. No es lo mismo. Quédate en tu casa. Pero el eslogan dice quédate en casa. Porque entonces es cuando invitan a Jesús a la casa,
Publicidad 101, aprende para ahí. Ay, anota. Entonces, cuando Jesús entra a la casa, me invitaron. Se supone que el dueño de la casa sea el que sirva la comida. Pues no. Él, me invitaste, ahora yo voy a tomar el control. Tú tienes que invitar a Jesús que se quede contigo en casa. Y luego de que esto pase, Él se mete contigo a tu casa y Él toma el control. Dice que se sentó en la mesa, tomó el pan, lo partió y lo bendijo. ¿Tú quieres que Dios tome el control? Invita a Jesús que se quede contigo en casa. No dejes que pase él algo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que te cuidó hasta la puerta de tu casa. Que no te han infectado. Que si algunos están infectados y me están escuchando, estás vivo porque me estás escuchando hoy. Dios te está sanando en este instante. Entonces, hay cosas que no solamente Dios en el trueno va a aparecer. También Dios se va a manifestar en el silbido apacible, los detalles pequeños. Y ese fue un detalle de Dios para mí. Qué lindo. Ese fue un detalle de Dios porque precisamente cuando yo termino de orar y después que digo, papá, me pasó esto, voy para el hospital ahora, no venga, acaban de dar de alta a tu mamá. Qué bueno. Wow, Así que no tuve que llegar al hospital porque mi mamá le dieron de alta. O sea, Dios está en control de todas las cosas. Por eso hoy, en estas 2-3 semanas, el porciento de ateos está en 0. Ninguno está escribiendo por ahí. Deben estar escuchando 2 o 3, por eso lo dije yo. Está en 0. Los artistas que tenían choliseos, que tenían conciertos en Irán Bison y que estaban con las agendas bien llenas, están en la casa. Sus millones no pueden hacer nada por ellos. La agenda, su popularidad. Por más que decían que ellos hacían lo que les daba la gana, están en la casa todos. Están en la casa. Ni tus panas pueden hacer nada por ti. Ni las joyas que tiene, ni el carro que tiene, ni la casa que tiene. Alábalo. Saca la pandereta que se formó aquí tremendo. Dios está en control. Ver a un Donald Trump, ay Señor, ¿qué es esto? Se me fue todo de control, porque el único que tiene control de esta tierra se llama Dios. Y es para que la gente se vuelva a Dios. Que aquí no podemos hacer lo que queramos y nos da la gana. Y sirva a Dios y entregase a Él. Vamos a cantar porque aquí, amén. Yo parece que hace 3 miércoles, 3 martes que no vengo y estoy embolinado. Pero es verdad. ¿Sí, tengo razón o no tengo razón? Eso es así. Moraima no tiene una casa, tiene un hogar. Juan Carlos no tiene finanzas, tiene provisión. Aleluya. Amén. Tú no tienes en la finca, tienes un oasis. Entonces, lo que si ya el sistema no pudo hacer nada por ti, volvámonos a Dios. Dios está en control. Más que la finanza, más que la fama, más que un choliseo, más que una agenda. Dios nos cambió la agenda completa. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero aquí dije a principio de año lo que iba a pasar cuando hablé de la tasa. Y también dije, cuidado que no me tome un año sabático. Sí, de acuerdo. No solamente yo, Puerto Rico entero. Y lo dije aquí también. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero Dios no me ha dejado viajar ni un solo día. Pero no me ha faltado el pan. La matemática de Dios es tremenda. Él dividiendo, multiplica y restando suma. Y después que estás sin fuerza, fui a la universidad y me comí los libros en matemáticas, suma con lado y no sé para qué rayo. Porque después Dios me insulta en mi intelecto cuando me dice que multiplica de 0, cuando 5 por 0 da 0. Y me dice que da 25. Porque el de esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene. Miqueas 2:13 dice que Él multiplica. Que Él abre caminos y puertas. Es más, pongo un anuncio ahí y me voy. ¿Para qué yo voy a cantar? No te vayas. ¿Qué es lo que está pasando aquí es grande hoy? Ahora ya hasta las 11 hoy. Ese es el problema de Más 10, que se pone a estar predicando antes que uno aquí y deja estar aquí saturado de palabras y cuando uno viene se embolla en esa parte en la unción. Eso es así. Se ponen a Más 10 antes que mi persona. Y después viene el jefe y limpia esto con Lysol bien chévere para que yo tenga las manos limpiecitas aquí bien chévere. Entonces, el hombre deja la unción aquí. Encendido. De palabras. Eso no hay quien lo limpie, no hay Lysol que se lo lleve la unción. No, yo siempre digo para que la gente sepa que aquí venimos con señor. seguridad y con todas las Estamos cosas. con seguridad. El jefe nos cuida, pero realmente la palabra de Dios en esta emisora se ha multiplicado en los últimos 1 año y medio. Siempre hay comedia, siempre nos reímos, pero la palabra. Es más, yo voy más todavía porque yo digo cosas aquí que ninguno de ellos dicen, porque después yo me voy, ellos se quedan, alábalo. Yo digo cosas que nadie dice. Ustedes, las emisoras seculares, están sin contenido. No es el tiempo de ustedes.
Hace unos meses atrás, los artistas seculares y las emisoras seculares, ellos tenían contenido y nosotros estábamos, muchachos, esa gente estaba demasiado pegado. Este es el tiempo nuestro ahora. Amén. Porque tenemos contenido. Y no estoy hablando de competencia. Estoy hablando que tenemos un ingrediente que es la palabra de Dios, que no lo tienen muchas emisoras en este país. Vamos a cambiar el tema que se puso caliente esto aquí. Amén, amén. ¿Sí o no? Así es. Eso es así. Así es. Ese es el eslogan, contenido. Por eso es que Morema está en un canal de televisión, por eso es que esta emisora está tan pegada en la internet, porque las emisoras cristianas prepárense, no solamente en Nueva Vida, las colegas que me están viendo en este instante, prepárense a crecer como nunca antes. Las iglesias prepárense para la avalancha de convertidos a Cristo que vamos a tener después de esto. Prepárense la gente para apoyar los medios cristianos, que cuando la iglesia cerró, el templo cerró, la iglesia está más viva que nunca, las redes y la internet y las emisoras de radio. ¿A quién tenemos en línea? ¿Cuál es el número? Porque yo... Bueno, ay, el Dios mío, señor. 787-993-9700. Esa te la voy a cantar. Mira, 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 Magdiel te envía un abrazo que te está escuchando. Es Magdiel. que Magdiel Narváez le mando un abrazo tremendo. Déjame bajar aquí. Magdiel es profundísimo en la palabra. Sí. Entonces se prepara. ¿Y no cómo viene te aquí a deja esa esquina ahí? ¿Cómo improvisar. te deja esa esquina ahí? ¿Ah? ¿Cómo te deja esa esquina? Encendía. Yo lo quiero todos los martes aquí. Wow. Todos los martes los quiero aquí. Sí. Martes y jueves. Seguro. Pero que todos los días. ¿Ah? Lo que pasa es que es un hombre profundo y explica y a la misma vez habla mucho de Jesucristo y de la palabra. Entonces deja un ambiente saturado. Mira, hay 1,000 personas casi conectadas ahí. 1,000. Casi 1,000 personas Y eso es por conectadas. las redes. Imagínate la radio. ¿Qué pasa? Esa gente que está ahí fueron alimentados hace una hora atrás. Su corazón, dice Lidia, cuando escuchó a Pablo hablando, dice que su corazón fue abierto. La palabra abre el corazón y la prepara para que venga después ese bálsamo que te consuela. Yes. Que para eso es esta sección. Y si fuera a las 9, hablará menos, pero como es a las 10, vengo más ánimo que nunca. Eso. Te dormiste una hora más, ¿verdad que sí? Dormí. Te hice las vacaciones a Juan Carlos y hice una competencia y siempre Fernán llegaba primero que yo. Ok. A las 4 de la mañana, 4:30, 5. A Morarme me la gané 2 veces. Y a 3 veces. Es gané. verdad, es verdad. ¿Qué? 2 veces te gané. Dos No, veces, empate, ¿verdad? ¿Te empate. acuerdas cuando nos parábamos en la cámara a hablarle a Juan? No, mira, es que hemos vivido unas experiencias que no se pueden olvidar. No se pueden olvidar jamás. Canta, canta, canta. Mira, Nos gusta escucharte. los puertorriqueños así somos. Nos gusta controlarlo todo y tener las manos puestas en el timón. El que se montó en la barca, porque nos estamos acostumbrando a que Dios tenga la última palabra. Agárrate. Dios también tiene la primera. En mí se cumple no lo último que Dios dijo, lo primero que Dios estableció cuando estaba en la barriga. Alaba, qué malanga. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él tiene la primera y la última palabra. Señor. Así que saca las manos de... yo me gozo, ¿no? A mí me gusta la radio. La televisión que me perdone, pero es que me gusta la radio demasiado. Que siempre tiene el control. Porque desesperarme, cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme, vamos, cantemos todos. Sí, Señor, Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionar y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. Vamos, canta. Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Y para Sara, que la pidió, dice: si esta almohada hablara, descubriría todas esas noches que no puedo dormir. Abrazado a esta almohada, pues lo único que tengo es a Jesús y a esta almohada. Oh, si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí?
787-993-9700. Si no llamas, me iré a dormir con mi almohada. 787. Eso fue improvisado, ¿sabes? Sí. No, eso. Ay, Saba, tú eres especial. Eso lo hace el Espíritu Santo y Goya. Goya, no. Mira, este me ha hecho una cosa ahí con la agua de coco Goya. Ajá. Un menjunje que ella hace ahí. ¿Quién? Ella. Moraima Oyola. Mora, de Me verdad. fui de aquí danzando. De veras. Y yo le hice un mejunje a él con... Wow. Oye, eso fue un té rico. Un té rico. tecito rico que yo te hice. 993-9700. ¿A quién tenemos en línea en Refrigerio Plus hoy? Adelante. Dios te le bendiga. Igual, Quiero corazón. ser el anónimo porque ahora mismo estoy dentro del carro, oreando mucho porque yo estoy bregando con mi suegra hace 6 años que tiene cáncer. Mi esposo hijo único y todavía no ha entendido que ya su mamá necesita un lugar donde puedan atenderla mejor. Y las fuerzas se acaban porque el cuidador trata de complacerlo, pero cuando ya la persona está en una etapa terminal, creo que ya deben de tomar una decisión y ponerla en un lugar donde tenga unos mejores cuidados. Yo llevo 6 años bregando con ella, mi esposo es hijo único, mis hijos están afuera. Soy una persona enferma también, pero ya las fuerzas se me acaban y no es fácil para Mira, el cuidador, No es fácil. porque todo el mundo me ve enfermo, yo lo entiendo, pero también el cuidador necesita Así es. Hombre, que En se los le asuntos, escuche y se le... y aquí estamos para se le escuchar. oiga, Claro que sí. porque ya yo estoy Aquí bien estoy para cansada, escuchar. yo tengo mis condiciones y he tratado de hablar con mi esposo para que admita en un hogar, pero no quiere. Yo a veces he pensado abandonar el hogar porque es que ya... Wow. Mira, en, los en esos asuntos familiares, Sí. es bueno una pequeña reunión después que oren, sin coraje y prejuicio ninguno, para que tomen decisiones, cómo la van a cuidar, dónde puede estar mejor. Y yo sé que eso compete a la familia, van a reunirse con mucho amor, como tuvimos que hacerlo con mi abuela, como tuvimos que hacerlo con mi abuelo, entrar en un círculo de hijos con familia, en un conference, para poder llegar a los mejores acuerdos por el bien del paciente. Pero hoy nos compete algo para ti, las fuerzas que necesitas, porque por eso nos llamaste. Yes. Usted llamó porque quiere ser escuchada y aquí le escuchamos. Usted llamó porque no tiene fuerza y Dios se las va a multiplicar, porque yo hablé aquí que Él de esfuerzo alcanzado y que multiplica fuerza que no tiene ninguna. Eso es. Él multiplica donde no hay. Hay cosas. Mira, yo sostengo 8 familias. No está fácil esto. El miércoles pasado dije, estás encerrado aquí sin abrazar a los padres míos. Estaba aturdido. Tuve más de 150 administraciones por internet. Estaba aturdido, sin poder salir. Nos pasa. ¿Y cómo vamos a cobrar la chequera ahora? Porque no solamente eso, que lo poquito que entra tiene que repartir a la gente que necesita. ¿Y cómo se cuadra esto aquí ahora? O sea, en ese momento es que uno se enfrenta a Dios con esa impotencia humana, que la inteligencia, lo que estudiamos y lo que somos es insuficiente. Y le pedimos a Dios que su gracia no solamente nos salve y nos perdone, nos fortalezca su poder. Fortaleceos en el... mira, voy más profundo todavía. Ningún puertorriqueño, lo que me está viendo a nivel mundial, que tenemos 1000 personas conectadas aquí hoy, va a poder con esto si no depende de las fuerzas de Dios. Amén. No hay forma de combatir esto. No hay forma. Tienes que decirle a Dios, porque me das nuevas fuerzas. Oh, paz en la tormenta. Oh, Él va a multiplicar las fuerzas como las del águila, como las del búfalo. Va a levantar las manos, las alas como las de águila por encima de la tormenta, en el nombre de Jesús lo creo. ¿Quién tenemos en línea? 993-9700. Hola. Santo. Adelante, sí, te escuchamos. Sandra, estoy pidiendo oración por mi nietecita Camilianis, que está siendo hospitalizada en estos momentos en el Hospital Menonita de Calley. Aparentemente una pulmonía, para que Dios derrame muchas bendiciones y salud sobre ella. Amén. Y no solamente esa criatura preciosa, sino los cientos de personas que tienen un montón de
achaques y no pueden ingresar a emergencia porque están los hospitales llenos, no solamente de esta situación que estamos viviendo, sino de otras cosas que son apremiantes. Que Dios bendiga a la gente en el hospital y nos quitamos el sombrero ante las enfermeras de este país. Eso es así. Ante los médicos, los policías, los bomberos, los que nos recogen basura, los que llevan la comida a los troces, los que llenan las góndolas, los que nos atienden en el supermercado, y se me quedaron un montón de gente ahí. Ustedes que tienen que elaborar, la gente de la radio que tiene que seguir informando. Tienen que seguir informando. La gente de la prensa de este país, la televisión. Que Dios tenga misericordia de ustedes y los fortalezca y los bendiga. La gente de mantenimiento. La gente de mantenimiento. Sí. Y la criatura que está en el hospital de Calle y la declaramos sana en el nombre de Jesús. Toda pulmonía se seca. Como pasó con una niña que está en mi iglesia. De 8 meses, pulmonía, se le caía el cuello, tenía el síndrome de Down, no escuchaba. Y fuimos al hospital de Bayamón con una fe inquebrantable. El cuello ya no se le cae. No tiene síndrome de Down. Alaba. Wow. Tiene síndrome de Down. Y las facciones, usted le mira la carita y es una facción, bueno, de los porcientos grandísimos. Y está sana completamente. Después no hablaba porque no escuchaba y Cristo la sanó. Y está en mi iglesia, ahora habla más que un loro. Y hasta grabó conmigo. No. Eso es lo que Dios está haciendo en este país. Bueno. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene para nosotros. Nos vamos a levantar de esta. Dios nos está equipando para las cosas grandes que Dios va a hacer. Yo no podía estar antes sin aire acondicionado, ahora duermo hasta en la sala, hasta en el balcón duermo. Yo no puedo estar sin celular un minuto, ahora puedo estar como María un mes. Puedo estar 2 días sin luz, sin comer pan no. Que no se prenda el diablo. Alábalo. Es que normal, no ha sido fácil en esta cuarentena. Por ahí más se remilló, porque ella no come. Pero mira. Pan. ¿Ah? ¿No come pan? No come pan, no. Qué vida más aburrida. Tan dulce que se ve. Eso debe ser horrible. O sea. Tan contenta que se ve. No, mira. ¿Cómo lo hace? Juan Carlos, es tan interesante porque temblaba la tierra 5 puntos algo y brincábamos como un sapo. Ajá. Aquí hemos temblado. Un día dije, Dios le puso el pie a Puerto Rico al oeste para que entendieran que Dios está aquí presente y él mismo tembló. Eso pasó aquí. Eso fue una cosa tremenda. O sea, Dios nos está equipando. Antes yo no viajaba un mes, una semana y dije, Dios mío, y las finanzas. A Juan Carlos le pasaba igual. Ahora Juan Carlos pasa por ahí y dice, Señor, tú te vas a encargar. Pues aquí los gastos operacionales siguen igual. ¿Cierto? Dios va a hacer cosas sobrenaturales en esta pandemia. Dios nos ha quitado el control de las agendas nuestras y ha comenzado. Mira, cuando el maestro dijo, si es posible pasar de mí esta copa, esto no está fácil, pero que se haga tu voluntad. Ay, Dios mío, aceptar la voluntad de Dios, aceptar el paquete completo, el día malo, el día bueno, el día de la crisis, pero después al final del capítulo Dios te dice, a los que me aman todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quién tenemos en línea que se puso caliente aquí hoy? Bueno, pues por acá, adelante, buenos días. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Yo quiero felicitar primero que nada. Amén, bendiciones. Ustedes son mi fuerza, mi vitamina, mi sustento. Desde que yo me levanto hasta que me acuesto, esta emisora yo no la pago. Muy bien, déjela encendida. Quiero pedir oración, primero que nada, por el mundo entero, por toda esa gente que cojan conciencia, que tomen conciencia de lo que está pasando. Que esto no es lo primero, que lean la Biblia, que se orienten, que sepan que Dios envía cosas, pero Dios es bueno, que si no han entregado su corazón al Señor, que lo hagan, sí, Señor. Que se entreguen al Señor, que lo acepten como su único Salvador, porque Él es el único que nos puede salvar. De oración por los médicos, que nos están yendo, nos estamos quedando sin médicos. Y cuando oremos en los próximos 15 minutos, esa llamada va a encabezar nuestra oración. Cuando ya en 15 minutos comencemos a orar, esa llamada va a encabezar la oración que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a tomar unas cuantas llamadas para que oremos. Adelante, buenos días, Refrigerio. Un ratito más, ¿verdad? Buenos días, gloria a Dios, que llevo días tratando de entrar y no lo lograba. Pero necesitamos palabras, pero necesitamos desahogarnos. Y en esta mañana le doy gloria y honra al Señor que me permitió entrar. Y más y me que está nuestro hermano Samuel Hernández. Y entonces quiero decir que verdaderamente si nuestras almohadas hablaran,
wow, descubrirían verdaderamente que no hay un hombre y una mujer de hierro, sino que hay gente que se doblega delante del Rey. Y no hay solución ninguna, no hay amparo ninguno, solamente, y solo Él sabe cuántas veces no he podido dormir pegadita a la almohada y esperando que Él haga, porque yo sé que Él va a hacer. ¿Qué programazo este? Tremendo. No, Dios está metido aquí. Ese Matiel dejó aquí. Hay que abrir la puerta ahorita para que salga bajo el fuego. No, puedo aquí. Si no, tiene que abrir la puerta. Esta canción es de Nicolea, que vino la semana pasada, y la voy a cantar. Y dedicada a la señora, combinada con la almohada. ¿Qué pasa con tu vida, amigo mío? Que se dibuja en tu rostro de la voz más espectacular que tiene este país, René González. Wow. Casi nada. Sí. Que hay tristeza en tu interior, a lo que no le ves razón, a lo que no le ves salida. Tal vez lo que fueron tus amigos te abandonaron sin razones y sin motivo. Prende la radio y te das cuenta que necesitas en verdad un verdadero amigo. No sufras, no finjas más que eres feliz, que hay gozo en tu corazón, que no hay motivos que sufrir, que no hay motivos que llorar cuando tu alma gime porque está encadenada sin libertad. No finjas más, detente ahí, basta ya de caminar sin rumbo fijo, sin saber dónde tu vida irá a parar. No finjas más y acude a Cristo para complacerte. Si esta almohada hablara, que muchos me piden esta canción de la almohada, ¿qué dirá de mí? Total, es la única que se queda ahí, y Jesucristo. Los demás se van, ¿verdad que sí? Cuando apagan la televisión se queda tu almohada y el maestro. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Lo que estoy llorando, por lo que estoy pasando. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Que estoy de pie gracias a ti. Oh, Marta, tu hija enfermera. Si esta almohada hablara, estaremos orando, descubriría todas estas noches que no puedo dormir, abrazado a esta almohada, pues lo único que tengo es a Jesús y a esta almohada. ¿A quién tenemos en línea? Vamos a esta última ronda de llamadas. Ha estado esto, yo parece que en esta media hora llevo como 2 horas aquí, porque es que esto ha estado, pero se siente la gloria poderoso, pesada de Dios. ¿Sabes algo? Cuando yo a televisión puedo estar 5 horas y salgo chilling. La radio, 1 hora que yo esté, yo salgo como si hubiese caminado 8 horas corrido. Porque es que eso cae, ¿sabes? Cuando hay empatía, porque hay gente que te va a la red que no tiene empatía con nadie. Sí. Pero cuando hay empatía, tú escuchas a la gente y tú sufres con ellos, como esta emisora siempre y los recursos que están aquí. Esto es algo demasiado grande lo que Dios está haciendo. ¿A quién tenemos en línea? Ajá, por aquí. Estás al aire, cuéntame. Me voy a quedar en anonimato, Sí. por no decir el pueblo ni mi nombre, porque voy a decir algo que me dolió y yo creo que ustedes me van a ayudar en esto. Claro. He oído a Edwin, he oído a Magdiel, he oído a este varón de Dios que está ahí con ustedes. Ay, Ustedes son espectaculares, que quede claro. Sí. Ustedes Amén, son la vitamina C que nosotros necesitamos. Sí. ¿Y qué pasó? Yo estoy en una iglesia donde es bastante grande. Sí.
Entonces, pues, ahora mismo yo no sé de ninguno ni de mis pastores, que hay como 10 pastores. Necesito ayuda y no tengo ninguna porque de verdad que estamos desconectados totalmente. Wow. Vamos a hacer algo por usted. ¿A usted qué ayuda necesita? ¿Un consuelo o algo de comida? ¿Qué tipo de ayuda necesita usted? ¿Hello? ¿Qué tipo de ayuda usted necesita? Cuénteme. Estar en comunicación, qué sé yo, con alguien. Sí. Que los hermanos estén ahí para hablar con ella. Sí. Y no hace falta que diga el nombre de la iglesia del pastor, pero podemos hacer algo por ella. Claro que sí. Y es que alguien fuera ahí le tome su número para darle ciertos teléfonos de ministerio, empezando por el mío, que la podamos atender y podamos hablar con ellos. Y tú sabes que estaba escuchando ayer los pastores, ciertos pastores que escucho, y ellos necesitan más que nosotros. La realidad es, y no los estoy justificando, mira, yo me asombré con lo que hizo mis pastores. ¿Sabes lo que hicieron? Que en vez de promover tal vez las ofrendas, los diezmos, que es algo rutinario que hay que seguir haciendo, le mandaron una ofrenda a cada hermano que necesitaba, sin ellos pedirlo. Wow. Tocaron la puerta y mandaron allá la provisión. Yo me quedé sorprendido. Eso fue. Entonces, los pastores que me están escuchando, mira, vamos a hacer algo. Una llamadita. Mi pastor llama a todos los miembros. Por ahí hay iglesias grandes que no pueden llamar a todos los miembros. Tienen 1,000 personas, 2,000 personas. Y usted tiene un mensajito de texto por Facebook o texto. Te extraño, quiero escucharte. Para que podamos tener mejor comunicación. Y si están muy ocupados los pastores, puedan entonces ellos también delegar en su equipo de trabajo para que sigan. Porque en este barco, mira, si tú me hablaras a mí de algo que está pasando tú en particular y la iglesia no, pues está bien. Pero en esta ocasión estamos todos en el mismo barco. Así mismo. Todos necesitamos un abrazo, una palabra, y eso no justifica. Pero yo creo que podemos hacer un poquito más. Los miembros, fíjate que ella no está pidiendo arroz ni habichuela, no está pidiendo un abrazo que nosotros podemos dar por la distanciamiento social. Está pidiendo hablar y un poquito de comunicación. Contacto. Usen, mira, mi papá tiene 70 años y no usaba ni reloj. Él vive en santidad total. La finca, mi mamá, que más que suficiente porque ella es brava, alábalo. Y su diálisis. Sí, no, mi mamá ella es la líder. Mi mamá es una mujer que tuvo hasta su negocito hace 2 años atrás. O sea, una mujer con diálisis y todo. La única paciente con 30 años en este país. Es una mujer, pero brava de verdad. Brava en el sentido de que ella es una líder. Manda y va. Y los pastores se inventaron el Zoom ese. Y por ahí hablan. O hacen los famosos WhatsApp, los chats, esos gigantes. No tiene que ser los mismos miembros. Hay gente que quiere escucharlo porque nada. Mira, yo a Juan Carlos le mando de vez en cuando mensajes de voz. Me quiero escucharlo y él le mando y se nos reímos también. Sí, a mí también. A mí también. ¿Y a qué no? ¿A qué también? Sí, precisamente de eso nosotros estuvimos hablando aquí. ¿Qué va a pasar cuando estas cosas ocurran como esta llamada? Que no lo resuelve quizás un live, sino la gente necesita conectar esa empatía, ¿no? Y todos estamos en este barco. Y yo sé que como ella hay muchas personas escuchándonos que necesitan ese afecto, ese calor. Por eso. Y el problema es que nos detuvieron. Sí. Y convertimos los balcones en tarimas. Eso es nuevo, ya está grabado y mezclado. Qué lindo. Lo que pasa es que hace unos años yo grababa una canción por año. Esto ha sido un remillete de canciones. De verdad. No quiero ni viajar más. No, eso viene, pero eso no me la estás pidiendo todavía. Ok. No, pero porque está número 1 todavía. Sácala ya, Está número 1 todavía. Estoy confiando en Dios. Hoy hay una internacional que vamos a estrenar ahora. Sí. Y esta también mito sale, pero mira. Y aquí estoy con un mensaje constante. Quédate. No lo va a hacer cantando. Eso no lo ha escuchado nadie. Wow. No, es una canción. Cuando salga eso. Sí, pero avanza porque por ahí está medio mundo, en el mundo secular sacando canciones y, pero eso y en estos nosotros días. los cristianos. El mundo secular está apagado. Y también sus artistas están sin contenido. El tiempo de ellos fue el año pasado. Hasta marzo 15. Esos artistas están todos apagados.
Están en las casas. Están sin cantar, sin hacer nada. Mi nombre es Samuel Hernández. Apruebo este mensaje. Juan Carlos, no, yo sí. Alábalo. Pero Samuel. Están sin contenido Samuel, bastante. están sacando canciones de los balcones y qué sé ni qué. Y nosotros necesitamos escuchar una cristiana y tú la vas a tirar. Pero sabes que aquí hay un montón de copiones que ya van a comenzar a cantar, a escribir canciones. Esa es mía. Deja de estar copiando todo lo que sale de Nueva Vida, ¿sabes? Deja de estar copiando. Siempre están viendo los live, escuchándolos. Aún de otras emisoras y aún otros cantantes para estar copiándose. Reprendo en este momento. Vamos a la próxima llamada. Ay, Dios mío, señor. Mira, mi Juan Carlos Reprender me dice, el calladito allá se va de rodillas. Padre, gracias, porque Samuel dice las cosas que yo no me atrevo a decir. No, mira, Juan Carlos, cuando yo vaya a echar el isol y aceite a todo esto aquí, porque esto está no, yo, ¿sabe por qué? El año pasado, ellos hacían 80 choliseos y nosotros ninguno. Estaban trending en todo lo que hacían. Ese era su tiempo y nosotros estábamos apagados. Esa es la verdad. Ellos estaban en su punto. Ahora, no es el momento de las emisoras seculares, perdóneme. Sí, pues el contenido que tenían. Ni los artistas seculares, perdóneme. Ese contenido Están que tenían sin es irrelevante. contenido. Ajá. No tienen que decir al aire. Eso es así. No, yo parece que ese café que no me hizo por la mañana me dejó embolinado. Ahora fue. No, y me acaba de llamar el enlace. ¿Ah, sí? Ahora voy después de aquí. ¿Quieren que vaya a la ahora? Voy por la oficina del jefe. Wow. Voy ahora a internacional. Wow, Esto que está pasando qué aquí bien. es tan impactante que lo quieren ahora a nivel mundial. Voy para ahora, no puedo venir de aquí. Enlace. Sí. Para enlace. Tremendo. Wow. En la cadena de televisión internacional quieren esto mismo. Pero hoy nada más, ¿sabes? Porque esto es exclusivo de Nueva Vida. Ahí está. No, sí, yo nada más no vuelvo para acá por un año. Yo dije todo lo que tengo que decir un año aquí. No, mira, yo digo cosas Ay, que Sam. hay que decirlas. Claro. Ustedes estaban número 1 y competían con Nueva Vida en las tablas, sí, perfecto. Y estaban ahí, estaban hablando de las emisoras seculares. Ahora, y yo no me alegro de eso, pero yo solamente quiero que sepan que este es el tiempo de las emisoras cristianas y el tiempo del contenido espiritual y de fe. Eso es todo. Amén. Eso es. Eso es todo. Aquí yo no estoy hablando de competencia, ni me alegro de nada. Entonces, esta noche lo tengo con Tito Brambino, tengo un live en su Instagram. Él llorando, ya llevó a Zuleika Barrero, llevó a Brian Caro, y está haciendo live, y esta gente se está convirtiendo en su Instagram por las noches. Belinda lo está haciendo, ya me llamaron de México ayer para que haga un Instagram con Belinda, la mexicana. Ajá. Qué bien. Porque ellos quieren llevar algo más. Esto va a transformar. Usted no se imagina el revolú que Dios está permitiendo en este país. Mira, Dios sabe lo que hace. Amén. Él no improvisa. Padre, que esta sección sea siempre así, que me dejen más de media hora. Que las entrevistas sean después que yo me vaya, señores. Que esto está sabroso cuando yo tengo así libre acceso. Sí. Y con Magdiel antes, siempre. Magdiel antes. Y Magdiel Y antes. con Magdiel antes. No, muchacho. No. Ese me prepara el camino. No, mira, es un recurso bueno. Tú sabes que aquí hay mucho talento. Sí. Pero aquí los que se han quedado con o sin, pues aquí hay mejores fieles que talentosos. Y aquí, esta emisora tiene un dream team de gente que oramos por la gente, nos metemos con Dios para que haya contenido y la presencia de Dios se pueda manifestar de una forma grande. Eso es amén. Bueno, vamos a 2 llamadas más telefónicas y oramos. Seguro, adelante. Voy a pasar, quiero escuchar la canción nueva y quiero irme a la oficina del jefe allá a atender van a enlazar unas emisoras a nivel mundial. Y vamos ahora a nivel mundial a través del enlace. Pero eso usted lo ve por la noche, manténgase sintonía en la emisora. Eso es así. Sí, no te puedes ir sin Juan cantar un Carlos, pedacito Tú más. sabes que esta emisora la está viendo el mundo, ¿verdad? Seguro. Juan Esta Carlos. emisora la está viendo el mundo. Esto, lo que está pasando aquí es grande. Y no solamente esta emisora. Todas las emisoras cristianas, agárrense. Seguro. Hagan ajustes en sus programaciones porque lo que viene es grande. 2 llamadas más. ¿A quién tenemos en línea en refrigerio por la mañana? Aquí que está caliente hoy. Bendecido, buenos días. Amén. Yo estoy en la misma línea de ustedes. Yo voy a ver si saco un videíto también. ¿Lo ves? En vez de cantar feliz cumpleaños copiando ya. lavándome las manos, pues yo estoy cantando no hay un Dios tan grande como tú. ¿Tú sabes lo Y que es? este virus se moverá y esa pandemia se moverá con su santo espíritu. Ese virus se moverá, se moverá, se moverá. Ese virus se moverá. Mira, la cadena de televisión que hicieron todas las felicito por la campaña de lavarse las manos. Está chévere. Mira, cumpleaños, está chévere.
Pero yo cuando vi eso en casa, me jalé los pelos y dije, si me dieran una oportunidad de lavarme las manos y cantar. Cuando me lavo las manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, Cuando me lavo. el virus se va. Ahí. Hasta sin ideas se han quedado. Es verdad. Es verdad. No, yo digo que hoy. No. O sea, no hay problema que cantar feliz cumpleaños lavándose las manos. Me gusta la iniciativa, está buena, está chévere. Pero vamos a meterle palabra a la gente. Yo felicito a Telemundo con lo que hizo conmigo esta semana. Domingo, ¿verdad? Tomó el concierto el sábado de Gloria, cuando se supone que todo el mundo bailando en el pasado. A las 10:30 prime time, millones fueron salvos. Amén. A través del internet. Tremendo, man. En el 2004, todo lo que era cristiano era primordial. Sacaban el presupuesto, los auspiciadores primero eran las cosas cristianas. La gente secular primero era la emisora, las canciones cristianas que todas. Tenemos que ver a los tiempos que lo de Dios es primordial. Ay, Dios mío, esto ha estado caliente. Me voy. Una llamada más. Adelante, buenos días. Tuya. Hola, buenos días. Sí. Sí, voy a cantar. Sí, adelante. Sí, te escuchamos, adelante. Usted es la última llamada, cuéntenos. Yo solamente quiero dar un testimonio y pedir oración por mi matrimonio. Cuénteme. La primera vez que yo escuché a Samuel Hernández, Si puedes, baja el teléfono, el volumen de la radio, porque nos vas a escuchar bien por el Y que teléfono. se pega el teléfono. La primera vez que usted llamó a Samuel Hernández, le escuché. Eso fue lo último que dijo. Cuénteme. la primera vez que yo lo escuché, Sí. estaba pasando por una crisis muy fuerte en mi matrimonio. Entonces yo buscando alternativas para ver de qué manera yo revivía esto. Teníamos 20 años de casados. Yo creo que está speaker. Acérquese un poquito más a la auricular del teléfono. Acérquese. Y nos fuimos para un motel. 20 años de casado y qué más. Bendito. Toda la noche mi esposo se durmió toda la noche escuchando Levanto mis manos. Wow. Ok. Pero ahorita ponían 2 canciones y Levanto mis manos de nuevo. 2 canciones y volvían y repetían Levanto. Voy a hablar de eso ahora, para cerrar. Escuche bien, se corta. Ella dice que nos llamó un día con 20 años de matrimonio y estaban a punto de divorciarse. Ajá. Y algo pasaba que cuando estaban escuchando música, salía Levanto mi mano. Eso pasó con el de Orocovi, que no profesa la fe. Bueno, el de Orocovi que coloca la guagua por toda su comunidad, coloca YouTube, no puede dormir y le salía Levanto mi mano, le salía Levanto mi mano. Tiene todo el día, se pasa con su vehículo informándole al pueblo de cosas que obviamente suceden en el pueblo y Levanto mis manos. La fe viene por el oír. Lea la palabra estos días. Métase escuchen música cristiana para que infecten positivamente a los que los rodean. Vamos a orar. Si me preguntan cómo estoy, en Nueva Vida estamos confiando, estoy confiando en sus promesas, estoy confiando en su grandeza. El coro dice, confío en sus promesas. Oh, confío que lo hará. Oh, si Él lo prometió. Padre, qué mañana más grande y espectacular. Es que sentí una autoridad en hablar que no es que estamos compitiendo, es que este es el tiempo tuyo, siempre lo ha sido, pero el mundo tiene que entender que tú estás en control, que tú creaste este mundo y tú haces como tú quieres. Que lo primero, antes de orar por el coronavirus, es entregar su corazón a ti, es volvernos a ti, pedir perdón por los pecados. Salva, restaura, consuela. Tú tienes el poder de ejecutar y hacer real lo que la palabra dice, que no te sobrevendrá mal y que ninguna plaga tocará tu morada. Marca las puertas, los dinteles en las puertas de las casas con la sangre de Cristo, para que la muerte, los virus y la enfermedad no pueda entrar. Aumenta nuestra fe,
Sé nuestro proveedor, que las finanzas nos falten, que no falte el pan, que aunque no podamos abrazar la gente sienta tu abrazo, que tu Espíritu Santo los abrace. La que está en el hospital, Señor, cúbrela, sánala, levántala de ahí, seca esa pulmonía. Está en alto riesgo en ese hospital y creemos que van a tener que llamar diciendo: estamos sanos. Todo el que tiene coronavirus, que me está escuchando, la familia que está, también que está sufriendo, sana, Señor, que no lleguen esos pulmones, que se sequen en este instante, digan: yo soy un sobreviviente del coronavirus. Oh, no podrá, no pudo conmigo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que es una coraza de justicia, que es una coraza espiritual, para que nadie nos pueda tocar. Cuida nuestros sueños, mucha gente diciendo desvelados en las noches. Vamos a dormir y descansar en ti, confiando en ti, porque tu palabra dice que no se adormecerá ni dormirá, que guarda Israel. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estaré orando por todas las peticiones de sanidad, de restauración, de bendición para Puerto Rico y el mundo entero, y sobre todas las cosas, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano. Seguirá sonando. Estoy confiando que es mi canción nueva, pero como un corte internacional, en una honra que me hicieron algunos cantantes internacionales. Foyce Jones, Rocío Cruz, Gadiel Espinosa y muchos más se unieron junto conmigo, hicieron la canción Dios se mete en el control, versión internacional. Wow. Comunión de Colombia, México, Puerto Rico, España y todos los países del mundo se unieron. Y me siento honrado de que hayan escogido esta canción junto, cantándola conmigo. Dios siempre tiene el control internacional, que no está básicamente en las emisoras fuera de Puerto Rico, tardará en llegar, pero en esta emisora ya está y lo pueden disfrutar. Ante ustedes, mundialmente, el lanzamiento para toda Latinoamérica, Dios siempre tiene el control, versión internacional, de Samuel Hernández, junto con mis colegas cantantes de música cristiana de todo el mundo entero. Disfrútela. Adiós a la gloria. El mundo atraviesa por uno de sus peores momentos, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Confiemos en sus palabras, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No importa lo que estemos viviendo, Dios siempre estará en control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entiendan lo que sucede, vivo tranquila. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control.
sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido